Buenas noches con todos los presentes. A nombre de la Escuela de Gestión Gubernamental, le damos la bienvenida a todos los participantes. Vamos a hacer una clase introductoria sobre el curso básico de diseño de proyectos de investigación que se iniciará la próxima semana. Mi nombre es José Gustavo Peña Huertas, ingeniero industrial, doctor en administración, docente de la Escuela de Gestión Gubernamental y también docente universitario, ¿no? Con muchos años de experiencia profesional y también académica. Experiencia académica en la Universidad Garcilaso de la Vega, en la Universidad Nacional del Callao y también en la Universidad Tecnológica del Perú. Entonces ahora, en realidad, voy a tener a cargo el dictado de este curso básico, teórico práctico, diseño de proyectos de investigación. Por favor, a ver si me pueden permitir compartir pantalla para poder ingresar entonces a la presentación. Bien, el curso de diseño de proyectos de investigación tiene como objetivos planificar todas las fases de un proyecto de investigación. Bien, el proyecto de investigación tiene varias fases, ¿no? En realidad, dentro de lo que significa la información conceptual, un proceso de investigación tiene 6 fases, ¿no? Claramente definidas, ¿no? Hay una primera fase que es de la planificación. En esta fase de la planificación es donde se conceptúa, ¿no? El proyecto de investigación. Luego tenemos una fase que se denomina de organización, ¿no? En esta fase de la organización, entonces, con toda la parte conceptual y el planteamiento del diseño del proyecto de investigación, entonces ya viene la participación del investigador o del grupo de investigadores, el equipo que va a apoyar el desarrollo de la investigación, entonces son los que tienen que intervenir en esta fase. Luego después viene la fase de la ejecución del proyecto de investigación. En esta fase viene la elaboración de todo lo que es el cronograma de actividades, todo lo que es el presupuesto que va a generar el desarrollo del proyecto de investigación. Luego tenemos otra fase que es el de la implementación. En esta fase de la implementación es donde ya comienza entonces a desarrollarse todo lo que implica el desarrollo propiamente dicho de la investigación. Entonces, todo lo que se ha planteado, todo lo que implica el, el desarrollo del diseño del proyecto de investigación generará entonces todo lo que es el procesamiento de datos, el análisis de los datos, ¿no? Para proyectar ya los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, en esta fase del proyecto de investigación, lo que nosotros nos vamos a abordar básicamente es en el diseño del proyecto de investigación, o sea que hay otras fases más que forman parte del proceso de investigación, ¿no? Entonces, el producto final de este curso va a ser justamente el planteamiento del diseño del proyecto de investigación. Por otro lado, hay otro objetivo que es conocer las claves para interpretar los resultados de una investigación y saberlos presentar adecuadamente. Hemos dicho que nosotros vamos a terminar, ¿no? En una estructura de diseño de proyecto de investigación. Entonces, en esa estructura es que se va a señalar cuáles son, digamos, la información clave, ¿no? Por cada fase del proceso investigativo, ¿no? Para que ustedes puedan incorporarlo directamente, ¿no? En su diseño y a la vez también irse preparando para la elaboración del informe final. Y no solamente eso, sino también darles algunas pautas para que también igualmente puedan irse preparando para la sustentación, para la presentación de su proyecto de investigación. Y por otro lado, también adquirir las destrezas necesarias para elaborar la tesis o la tesina. Adquirir destrezas significa conocer claramente cada fase del diseño del proyecto de investigación. Eh, Conociendo cada fase, dominando las acciones claves y precisas, ustedes van a poder sostener convenientemente su trabajo de investigación. Entonces, hay evidentemente mucha información de por medio que tienen que revisar, que tienen que consultar,
pero eso va a requerir un trabajo, eh, digamos, no solamente de lo que va a ser que le va a impartir la información, ¿no? Sino fundamentalmente la que ustedes finalmente van a tener que ir revisando constantemente, ¿no? A lo largo de las diferentes fases de su diseño del proyecto de investigación. Este curso está dirigido a estudiantes, fundamentalmente de los últimos ciclos, que ya están proyectando su diseño de proyecto de investigación, ya sea para su grado de bachiller o también para su título profesional. También para los profesionales que están incursionando en sus estudios de posgrado y también desean elaborar su proyecto de investigación para la maestría o para el doctorado, y también para el público en general, ¿no? Que quiera de alguna manera también reforzar su información con respecto a lo que es trabajo de investigación, ¿no? Ya sea también inclusive les puede servir como información para elaborar un artículo, ¿no? Sobre todo por parte de la estructura y por el dominio de los componentes que conforman el proceso de investigación, ¿no? A nivel de diseño de proyecto de investigación. Este curso tiene 4 módulos. El primer módulo se denomina el problema de investigación. El segundo módulo son los fundamentos teóricos, el tercero la metodología y el cuarto son los aspectos administrativos. Eh, Aquí está el resumen de estas fases que acababa de mencionar en relación al proceso de investigación. La fase del problema de investigación, se tiene que escribir básicamente la problemática, definir el problema, ¿no? Y luego formular el problema en forma de pregunta. Asimismo, también en esta fase, en este módulo del problema de investigación, también se van a abordar los objetivos, las hipótesis, ¿no? La delimitación del problema, igualmente las limitaciones de la investigación, ¿no? Este es un módulo bastante amplio, ¿no? Pero no solamente va a ser información teórica la que se va a impartir, sino también va a haber información práctica, es decir, información práctica para poder identificar, para poder bosquejar, para poder plantear, ¿no? Un tema de investigación y lo mismo para formular debidamente el problema, ¿no? Entonces, aquí sí se necesita, ¿no? Tiempo y a la vez también una técnica, ¿no? Para poder justamente buscar que haya buena articulación en el título, en el problema, en los objetivos y también en las hipótesis, ¿no? Entonces, este es un módulo bastante importante, ¿no? En el planteamiento del diseño de su proyecto de investigación. Entonces, aquí vamos a tener sumamente cuidado para que justamente se pueda cumplir con toda la estructura y con todos los requisitos, ¿no? Que le permita diseñar convenientemente y estructurar convenientemente el problema de la investigación, ¿no? La metodología para el desarrollo del curso ya se está mencionando también en la discusión. Son 3 sesiones, son sesiones de 3 horas de teoría. Por cada sesión son 2 sesiones a la semana. Estas sesiones de teoría tienen 2 bloques, ¿no? El primer bloque de 2 horas se impartirá la información teórica, ¿no? Y en el segundo bloque tiene que ver una información práctica. Entonces vamos a ir avanzando en la medida en que vamos desarrollando los diferentes módulos, la información que está contenida en cada módulo, vamos a ir impartiendo también información práctica para que puedan ir estructurando, ¿no? Debidamente su proyecto de investigación. Pero adicionalmente se van a necesitar horas complementarias, ¿no? Ahí vienen las horas de prácticas por cada sesión y las que tendrá que realizar el participante de una forma de autoaprendizaje. Entonces aquí hay mucha lectura, hay mucha información que hay que revisar y sobre todo, ¿no? El interés, ¿no? De parte de cada uno para que finalmente pueda lograr, ¿no? El propósito, no solamente en cada fase de la estructura de su diseño de proyecto, sino también lo que implique el cumplimiento de las horas de prácticas de cada módulo, ¿no? Entonces tenemos que llegar necesariamente a un producto una vez que vayamos culminando cada módulo, ¿no? Aquí en esta presentación observamos el desarrollo de las sesiones de teoría, ¿no? Entonces, en la información teórica vamos a explicar, ¿no? Debidamente cada uno de los componentes,
o elementos de información de cada uno de los módulos, ¿no? Esto para tener una información clara, precisa, ¿no? Que nos permite pasar a la parte práctica y así ir complementando entonces, como decíamos, cada fase de la estructura, ¿no? De su diseño de proyecto de investigación. En este módulo uno, tal como habíamos comentado, ¿no? Vamos a iniciar el desarrollo con la descripción del proceso de investigación, ¿no? Entonces hay que conocer, ¿no? Claramente este proceso de investigación, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y hay que observar igualmente que cada componente, cada elemento del proceso está convenientemente interrelacionado, ¿no? Entonces debe estar debidamente articulado, ¿no? Tenemos que necesariamente ir avanzando en el desarrollo de cada componente, de cada elemento, para irlo estructurando y completando cada fase del proceso y a la vez cada etapa del módulo, como habíamos comentado, ¿no? Una vez que explicamos el proceso de investigación, que ya lo había mencionado, que está constituido por 6 fases, al menos eso es lo que es la propuesta que nosotros tenemos. Con 6 fases completaremos todo el proceso de investigación. Y es un proceso de investigación que incluye no solamente el diseño del proyecto de investigación, sino también el informe final del trabajo de investigación. Pero esa es otra parte, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar, repito, en lo que es el diseño del proyecto de investigación. La parte o la segunda parte, ¿no? Que es el complemento para cerrar completamente el proceso de investigación, vendría a ser la elaboración del informe final. Y para esto ya hay otra información que tendría que irse incorporando. Ya es propiamente desarrollar ya la investigación, ¿no? Pero para desarrollarla, primeramente tenemos que tener bien elaborado el diseño del proyecto de investigación. Bien, entonces explicado el proceso de investigación, el siguiente tema que vamos a desarrollar es la elección del tema de investigación. Aquí pueden haber dos posibilidades, ¿no? Uno, que ustedes ya tengan un tema identificado, ¿no? Sobre ese tema podemos seguir avanzando con el desarrollo del diseño. Y lo otro sería de que si no tienen ustedes un tema, entonces podemos de alguna manera a través de la conversación, a través de la intercambio de ideas, podríamos ir buscando entonces la elección de un tema de investigación que se adapte mejor a sus posibilidades, ¿no? Entonces aquí también hay una técnica que puede ayudar a elegir convenientemente el tema de investigación, ¿no? Entonces, pero es necesario entonces que ustedes tengan alguna propuesta, ¿no? En lo posible, eso va a ayudar y va a simplificar mucho el desarrollo de todo este tema, ¿no? El diseño del proyecto de investigación. Entonces, una vez que ya tenemos este tema, entonces pasamos al planteamiento del problema, ¿no? Aquí nos vamos a referir principalmente a la descripción de la realidad problemática, ¿no? Entonces, para poder abordar el problema tenemos que conocer, ¿no? Y para eso tenemos que apoyarnos también en algunos elementos conceptuales o teóricos, ¿no? Pues tenemos que tener alguna información de base, ¿no? Para poder justamente conocer bien el problema. Si no conocemos bien el problema, entonces en realidad no tendríamos posibilidades de poderlo describir convenientemente, ¿no? De poder identificar dónde está el fenómeno que queremos estudiar o que queremos investigar. Entonces, aquí sí necesitamos también eh, varios componentes de información como para poder abordar este tema, ¿no? Una vez que ya hemos descrito convenientemente el problema, lo hemos identificado el problema, entonces ya viene la formulación del problema, ¿no? Entonces aquí la técnica del proceso de investigación de alguna manera ayuda en decirlo, bueno, ya has identificado el problema, entonces ahora hay que formularlo en forma de pregunta, ¿no? Entonces, esta es una ayuda, ¿no? Que de alguna manera ofrece el proceso de investigación para poder centrar claramente el problema. Entonces, se formula el problema, por lo general hay una pregunta principal y hay también problemas secundarios, ¿no? Ahora, el número de problemas secundarios dependerá también de la extensión de la investigación que se quisiera hacer, ¿no? Entonces, para eso hay que delimitar convenientemente el problema, ¿no? Entonces, es parte también de la metodología, ¿no? Del proceso de investigación, delimitar convenientemente el problema, ¿no? Justamente para buscar ese dimensionamiento que debe tener, ¿no? De alguna forma puede ayudar a precisar claramente el problema principal y de ese problema principal desprender cuáles son los problemas específicos o los problemas secundarios, ¿no?
Entonces, por lo general pueden ser tres problemas secundarios o pueden ser más, ¿no? Dependiendo del nivel de investigación que ustedes quieran realizar, ¿no? Después, inmediatamente viene la formulación de los objetivos, ¿no? También un objetivo general y también objetivos específicos, ¿no? El objetivo general tiene que ser coherente con el problema principal y lo mismo, los problemas secundarios también tienen que ser coherentes con los objetivos específicos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, que haya una buena articulación. Una vez que ya tenemos identificados los objetivos, entonces seguimos con los otros componentes de este capítulo del planteamiento del problema, que vendría a ser la importancia y la justificación de la investigación, ¿no? Entonces tiene que haber una justificación teórica, una justificación práctica, una justificación metodológica para sostener convenientemente el trabajo de investigación, ¿no? Entonces también hay un procedimiento, hay una técnica adecuada que permite describir convenientemente la importancia y la justificación del problema y de la investigación en general, ¿no? Hablamos de la delimitación del problema, ¿no? También hay componentes que permiten delimitar convenientemente el problema. Delimitarlo, por ejemplo, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista social. Entonces hay que delimitarlo, ¿no? Cuando nosotros decimos delimitarlo desde el punto de vista espacial, es porque tiene que, el problema o el fenómeno o la investigación tiene que estar ubicado en un lugar específico. Entonces puede ser una empresa, puede ser en alguna organización, ¿no? En algún área en particular, ¿no? Entonces hay que delimitarlo convenientemente desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista temporal también, en el tiempo también es importante precisarlo, ¿no? Y también desde el punto de vista social, ¿no? Hay algunos beneficiarios que de alguna manera, o algunas personas involucradas directamente con el desarrollo del trabajo de investigación, ¿no? Que de alguna forma también tienen que ser identificados convenientemente, ¿no? Y otro elemento que también se considera importante dentro de este capítulo, el planteamiento del problema, son las limitaciones de la investigación. Estas limitaciones es conveniente señalarlos desde el principio, ¿no? Porque es posible que de repente, ¿no? Nosotros, si no colocamos de repente información respecto a las limitaciones de la investigación, podríamos de repente suponer que hemos cubierto todos los espacios del trabajo de investigación, ¿no? Y de repente no tomamos en cuenta de que de repente tenemos algunas limitaciones, de repente de recursos, ¿no? Que podría ser, o de repente de la facilidad de acceso a la información. Entonces, o puede ser también alguna limitación en cuanto a lo que es la recolección de información, ¿no? Entonces, pueden haber algunas limitantes que es necesario que lo señalemos, ¿no? Y que estén adecuadamente identificados, ¿no? Esto nos va a dar mayor precisión, ¿no? Del planteamiento de nuestro trabajo de investigación. Entonces, es necesario señalarlo, ¿no? Y a veces se toma en cuenta también otros elementos, ¿no? Como es también la parte ética, ¿no? A veces se considera también en esa parte, ¿no? Entonces, en realidad son los aspectos generales que por lo general se hacen de utilidad, ¿no? Incluirlos dentro de este capítulo de planteamiento del problema. Pero en principio todo esto está en función también de la estructura del diseño del proyecto de investigación que exige, ¿no? Cada universidad. La universidad misma no tiene una estructura y son ellos los que le va a decir exactamente, ¿no? Qué componentes o sobre qué base de información se tendría que desarrollar este capítulo, ¿no? Nosotros lo estamos tomando en cuenta porque es lo habitual, ¿no? Es lo que por lo general es lo que se solicita, es lo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? En este capítulo del problema de investigación, ¿no? Es por eso que lo estamos considerando de esta forma, ¿no? Bien, decíamos de que para poder apoyarnos en el desarrollo de este capítulo y también, obviamente, en el siguiente, que son los fundamentos teóricos o el marco teórico, tenemos que revisar, ¿no? Una serie de información, ¿no? Entonces, aquí tenemos que conocer muy bien el fenómeno. Entonces, para conocer el fenómeno no basta con que nosotros, digamos, trabajemos de repente en un área en donde ahí se está produciendo el problema, sino que también tenemos que buscar información que tenga que ver con si este fenómeno se ha presentado anteriormente, ¿no? O ya hay alguna investigación que se haya trabajado sobre ese tema. Eso ayuda mucho
y a la vez también significa un punto de partida importantísimo, ¿no? Para poder desarrollar el trabajo de investigación. Entonces aquí el investigador, el tesista, tiene que buscar evidencia, ¿no? Buscar información que tenga relación con el estudio del fenómeno, ¿no? Y esto da lugar a los diferentes niveles investigativos, ¿no? Si es un fenómeno, por ejemplo, o un problema que no tiene precedentes, ¿no? Porque es un problema nuevo, por ejemplo, que no hay investigaciones sobre el tema. Entonces eso dará lugar a un nivel investigativo que se llama exploratorio, por ejemplo, ¿no? Recién vamos a buscar información, ¿no? De referencia. Entonces, pero si en cambio ya existe información de base, entonces tendríamos que ir ya buscando otro tipo de, de búsqueda de información, ¿no? Entonces, para que de alguna manera sustente mejor, ¿no? Ir hacia una búsqueda de- de conocimientos mayores, ¿no? Del que ya se tiene, ¿no? Entonces, por eso que acá tenemos que buscar información y esa búsqueda de información tiene que permitir entonces buscar la información más reciente, la información última que exista sobre el tema o sobre el fenómeno que vamos a investigar, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer uso de una serie de buscadores de información. Podemos utilizar el Google Académico, por ejemplo, como referente básico, o también ya algunas revistas científicas, ¿no? Tipo Scopus, la Web of Science, por ejemplo, que podrían ser algunas, ¿no? Referenciales, ¿no? Para poder buscar información que tenga que ver con el fenómeno, ¿no? Que vamos a investigar. Fundamentos de la investigación, marco teórico, esto es lo que vamos a trabajar en el módulo 2, ¿no? Los temas que se van a considerar en este módulo también son los que forman parte de este capítulo, ¿no? El capítulo del marco teórico. Antecedentes de la investigación. Aquí tenemos que buscar toda la información científica que nos permita, como decíamos, encontrar información relacionada con el tema que vamos a investigar, ¿no? Entonces aquí pueden ser tesis las que se consulten, tesis nacionales, tesis internacionales, ¿no? Por lo general es el promedio de 5 tesis nacionales, 5 tesis internacionales, o también algunos artículos científicos relacionados, repito, con el tema o con el fenómeno de investigación que vamos a abordar, ¿no? Después vienen las bases teóricas, ¿no? Estas bases teóricas, por eso decía que en el tema anterior, cuando nosotros estamos analizando el problema, necesitamos información teórica. Ahí están las bases teóricas, justamente que van a sostener no solamente el problema, sino todo el trabajo de investigación. Entonces, pero aquí, en este capítulo, es donde se van a incluir, ¿no? Ya esas bases teóricas, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente, ¿no? Con las variables que forman parte de los objetivos, ¿no? De las hipótesis del trabajo de investigación. Entonces, es por esa razón que este es un proceso sistémico, ¿no? Entonces, toda la información que se va generando tiene necesariamente utilidad y va a servir entonces para ir construyendo, ¿no? Los otros componentes de la estructura del trabajo de investigación. Entonces, esta información, este componente del marco teórico, las bases teóricas, es sumamente importante, ¿no? Repito, no solamente sostienen el capítulo del problema, sino fundamentalmente todo el trabajo de investigación, porque aquí también vamos a necesitar el uso de las bases teóricas para todo lo que es resultados, para todo lo que es la discusión, ¿no? Del trabajo de investigación, que eso se va a desarrollar cuando estén ustedes elaborando el informe final, ¿no? Entonces yo necesito contrastar, ¿no? Mis resultados de mi investigación con los resultados de otras investigaciones que también se han obtenido. Entonces ahí es donde tenemos que comparar resultados, ¿no? Y ver si nosotros coincidimos o estamos también en otra vía, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, repito, las bases teóricas son los que nos van a permitir identificar los ejes teóricos fundamentales, ¿no? Del desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, esto tiene que ser adecuadamente elaborado. Luego después viene otro componente complementario que es la definición de términos básicos o es el marco conceptual, ¿no? Aquí vamos a identificar una serie de conceptos que van a ser de uso clave dentro del desarrollo del trabajo de investigación. Son básicamente términos, ¿no? Son informaciones, como decíamos, básicas que se deducen justamente del marco teórico,
pero que tienen relación, repito, con las variables. O sea, si nosotros vamos a posteriormente trabajar nuestros objetivos o vamos a trabajar las hipótesis, ¿no? Para justamente hacer las comprobaciones respectivas para llegar a los resultados, tengo que tener los componentes de la información, tengo que tener las variables bien identificadas. Entonces, este marco conceptual me va a ayudar justamente a tener muy claros los conceptos, ¿no? Entonces, no es que aquí vamos a hacer una relación de términos, ¿no? Y vamos a agregar por ahí una información para completar nada más la estructura. No es tanto así. Entonces, aquí la información es aquella que resulta justamente de las bases teóricas que ustedes han consultado, ¿no? Y esas bases teóricas, ¿no? Guardan relación, decíamos, con las variables de su trabajo de investigación. Entonces, toda esa información es bastante eh, congruente, ¿no? Inmediatamente después, en este módulo, vamos a trabajar las hipótesis y también las variables, ¿sí? Ya hemos comentado entonces que las hipótesis tienen que ser coherentes o congruentes con los objetivos. Entonces, hay una relación de completa concordancia y congruencia, ¿no? Hay una hipótesis principal y también hay hipótesis secundarias, ¿no? Entonces, si hay tres objetivos específicos, tendrían que haber igualmente tres hipótesis secundarias o específicas, ¿no? Que guarden relación, ¿no? Con los objetivos, ¿no? La hipótesis no es más que una respuesta, ¿no? Es una aseveración eh, muy clara, ¿no? Con respecto a lo que se quiere lograr, ¿no? Lo que se quiere obtener, ¿no? En su trabajo de investigación. Luego después vienen las variables, ¿no? Entonces es importante entonces identificar bien las variables, ¿no? Recuerde que las variables le va a proporcionar los datos y esos datos son los que finalmente van a ayudar en todo el proceso de recolección de información y a la vez también en lo que es la comprobación, ¿no? De las hipótesis. Entonces estas variables tienen que estar adecuadamente identificadas, ¿no? Y estas variables también tienen relación con el nivel del estudio que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, hay variables de estudio, hay variables también independientes, dependientes, hay variables intervinientes, que eso es lo que vamos a tener que trabajar, ¿no? Y inmediatamente después viene también el cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Que es otro de los instrumentos importantísimos que se necesita en el diseño del proyecto de investigación. Este cuadro de operacionalización de variables, entonces me van a permitir no solamente conocer, ¿no? Eh, claramente la variable que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación, sino que va a permitir también ir identificando cómo voy a medir esa variable, ¿no? Para esa medición, entonces, yo tengo que convertir la definición conceptual en una definición operacional y a su vez también en esa definición operacional tengo que identificar cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores, ¿no? De esas variables para después ya proceder entonces a generar entonces los instrumentos que nos van a permitir la recolección de información. Entonces, esta es una información también muy importante, ¿no? Que se necesita conocer, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a abordar entonces en este capítulo o en este módulo número 2. Módulo 3, metodología, ¿no? En este módulo también estamos incorporando toda la información que forma parte de la estructura del diseño del proyecto de investigación, ¿no? Tenemos el enfoque de investigación, si la investigación es cuantitativa, si la investigación es cualitativa o si es una investigación mixta, ¿no? Que es la que se está utilizando mucho en la actualidad, ¿no? El tipo de investigación, si la investigación es básica, si la investigación es aplicada, ¿no? Entonces esto también tiene que estar bien identificado, ¿no? El nivel o alcance de investigación, ¿no? Ya habíamos comentado hace un momento de que hay diferentes niveles, ¿no? Es como decir qué nivel o qué grado de exigencia voy a dar a la investigación, ¿no? Todo dependerá también, decíamos, del planteamiento de su investigación, ¿no? Desde el mismo título ya podemos ir orientando un poco qué nivel de investigación va a tener nuestro trabajo, ¿no? Entonces, empezamos desde un nivel exploratorio, que es el nivel más elemental, ¿no? Después podemos tener un nivel descriptivo, ¿no? Un nivel relacional, ¿no? O comparativo, podemos tener un nivel explicativo, ¿no? Un nivel predictivo, ¿no? Hasta ahí todo lo que es, digamos, una investigación de tipo básico, por ejemplo, ¿no? Y después ya podemos pasar a la investigación aplicada, ¿no? Que sería el otro nivel, ¿no? Que habría también. Entonces,
eso tiene que estar también claramente establecido, ¿no? En este capítulo de la metodología, ¿no? Y también a veces se necesita también precisar qué método de investigación es el que se está utilizando, ¿no? Método deductivo, método inductivo, ¿no? Eh, y luego después inclusive hasta el diseño mismo de la investigación, o sea que ahí todavía podemos ampliar un poco más la información que se necesita, ¿no? Diseño, digamos, preexperimental, diseño no experimental, diseño cuasi experimental, entonces, o un diseño completamente experimental, entonces eso tiene que estar también claramente identificado, ¿no? Y eso forma parte de este capítulo y sumamente importante, ¿no? Entonces, eso es lo que significa básicamente el plan de desarrollo de la investigación, ¿no? Entonces, cómo vamos a hacer la investigación, entonces eso tiene que estar muy claramente establecido, ¿no? Y justamente esa información es la que tiene que estar registrada en la metodología. Luego pasamos a la población, muestra, muestreo también, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por la unidad de análisis, ¿no? Que es básicamente lo que va a ir centrando, ¿no? De dónde voy a sacar la información, ¿no? Si la información viene de individuos, ¿no? O de personas, o viene también de objetos, entonces eso tiene que estar bien identificado. Y luego después ya viene la cuantificación de la información, ¿no? Si la información procede de la población, digamos, total, de donde voy a obtener información, o de lo contrario, voy a tener que tomar una parte en esa población o un subgrupo de la población, sería la muestra, ¿no? Y lo mismo también tendría que haber técnicas de muestreo, ¿no? Entonces, si hay muestra, hay técnicas de muestreo, ¿no? Y tiene que identificarse también la adecuada técnica de recolección de información que tiene que darse, ¿no? Entonces, este muestreo, por ejemplo, hay varias técnicas de muestreo, ¿no? Tenemos muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, y dentro del muestreo probabilístico todavía tenemos varias herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces esto también tiene que ser bien identificado, ¿no? Porque esto depende también del resultado de la información que ustedes van a obtener. Entonces aquí lo que se busca, y esa es la recomendación en general, es que se utilice el tipo de muestreo probabilístico, ¿no? Probabilístico, ¿no? Y dentro del muestreo probabilístico todavía, dependiendo, ¿no? Por eso decíamos, es importante la unidad de análisis, ¿no? Es importante también tener muy claro, ¿no? Qué población es la que finalmente se está trabajando, ¿no? Si es una población finita, una población infinita, en fin. Todo eso tiene que estar claramente identificado, ¿no? Después pasamos a las técnicas de recolección de datos. Hay diferentes técnicas de recolección de datos. Tenemos la técnica más elemental es la observación, por ejemplo. Otro también es la técnica del análisis documental, ¿no? Cuando nosotros vamos a revisar informes, ¿no? O vamos a revisar documentos, por ejemplo. Es la técnica del análisis documental, ¿no? Y cada técnica tiene su instrumento también, ¿no? Entonces, otra técnica también es la entrevista, la encuesta, ¿no? O también, ya dependiendo, pues, ¿no? De qué tipo de investigación es el que usted está haciendo, ¿no? Hacia dónde está dirigida el trabajo, ¿no? Entonces ya podemos incorporarle otras técnicas también que son propias de las especialidades que ustedes van a desarrollar su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, si es una investigación aplicada, entonces con mayor razón para poder incorporar técnicas que tienen que ver ya con el uso de algunos instrumentos, ¿no? De algunas herramientas especiales, ¿no? Que tendríamos que incorporar. Entonces, todo eso es posible, pero eso es importante identificar las técnicas, ¿no? Aquí hay técnicas muy generales que se pueden presentar, pero hay que saberlas, digamos, precisar, ¿no? Eso no es solamente describir nada más, tienen que ser necesariamente compatibles con el trabajo de investigación y con lo que significa la información que se quiere captar, ¿no? Bien, entonces cada técnica tiene sus instrumentos, ¿no? Si es la observación, pues hay una guía de observación. Si hay un análisis documental, pues igual hay una guía también de- de análisis documental que tendría que ser utilizado, ¿no? Si es la técnica de la entrevista, pues hay una guía de entrevistas, ¿no? Si es un- la técnica de la encuesta, pues hay que utilizar el cuestionario, ¿no? Entonces, como decíamos, cada digamos, técnica tiene su instrumento, ¿no? Que tiene que ser utilizado, ¿no? Para esta fase de desarrollo del proyecto. Luego tenemos las técnicas de análisis y procesamiento de datos. En esta fase del desarrollo del diseño del proyecto de investigación,
lo que se tiene que señalar, ¿no? Y eso se tiene que describir. Recuérdese que estamos en la fase del planeamiento, ¿no? Planeamiento, todo tiene que estar en, en el futuro, ¿no? Recién vamos a hacer de esta forma, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar lo otro. Entonces, ¿cómo voy a analizar y cómo voy a procesar los datos, ¿no? Entonces, voy a utilizar de repente, ¿no? Un software específico, ¿no? O voy a utilizar, ¿no? De repente una forma, un modelo, por ejemplo, para poder procesar toda la información, o simplemente voy a utilizar el Excel nada más, o voy a utilizar de repente alguna técnica específica, ¿no? De procesamiento de información. Entonces, eso lo tengo que señalar aquí, ¿no? De eso se trata finalmente, para que en su diseño del proyecto de investigación ya tengan ustedes descrito exactamente lo que van a hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea del diseño del proyecto de investigación. En este diseño tiene que estar registrada todas las acciones, toda la información que ustedes van a requerir entonces para que puedan desarrollar después ya su investigación. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que este diseño del proyecto esté bien elaborado, bien estructurado, ¿no? Y con la información compatible con el trabajo que ustedes van a desarrollar, pues ya la fase de desarrollo de la investigación, pues ya va a ser una fase mucho más sencilla, más asequible, ¿no? Pero tiene que estar sobre la pauta, ¿no? Que finalmente se va a presentar a través de este diseño del proyecto de investigación, ¿no? Pasamos al módulo 4, que son los aspectos administrativos. En este módulo vamos a trabajar ya la información prácticamente final del diseño del proyecto de investigación, ¿no? Que es el presupuesto, el cronograma de actividades, ¿no? Para la elaboración del informe final, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tenemos que hacer, ¿no? Para elaborar, para pasar a la elaboración del informe final, ¿no? Aquí todavía faltan algunos datos posteriores que tienen que hacerse, como es la validación de los instrumentos, por ejemplo, de recolección de información. Entonces, todo eso se tiene que trabajar previamente, ¿no? Por eso es que hay otras fases, ¿no? Que se van incorporando dentro de ese proceso general de investigación que comentábamos al inicio. Entonces, este proceso amplio, ¿no? De varias fases es el que tiene que irse cumpliendo para completar todo el círculo, ¿no? Entonces, hemos dicho que el diseño del proyecto solamente está en una fase nada más, ¿no? Que es la fase del planeamiento y también en la fase de la organización, ¿no? Un poco para llegar ya a esta fase, ¿no? Que es el presupuesto, el cronograma de actividades, ¿no? Porque en el presupuesto ya tengo que ir pensando no solamente en los recursos materiales, sino tengo que pensar también si es que se va a necesitar de repente de algún grupo de personas, ¿no? Para que apoyen de repente la encuesta, o de repente puedo hacer uso de algún consultor, ¿no? O de algunos otros usos de equipos, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que tenga que elaborar. Si es una investigación aplicada, por ejemplo, a alguna área en particular, entonces tengo que también incorporar, ¿no? Si tengo que viajar a algún lado a recoger información, entonces lo mismo, tengo que incorporar todos esos detalles, ¿no? Esa es la fase también de la organización, ¿no? Y adicionalmente a eso, también vamos a ver como información complementaria todo lo relacionado con cómo se prepara la bibliografía, ¿no? La bibliografía, ¿no? Todo lo que es la construcción de las fuentes de información, ¿no? Un poco sobre las citas, las referencias, ¿no? Aquí nosotros habíamos indicado, y esa es la información que se está difundiendo, de que el diseño de los proyectos de investigación que vamos a presentar está básicamente dirigido a las especialidades de las ciencias de la ingeniería y de las ciencias empresariales, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, digamos, para poder, digamos, utilizar normas de redacción, porque eso es lo que tendría que trabajarse un poco en esta parte. Entonces, vamos a utilizar las normas APA de referencia en principio, y también la IEEE, ¿no? Que son para normas de redacción para los trabajos de ingeniería, ¿no? Los trabajos de investigación de ingeniería, que son los más generales, ¿no? Entonces, esto también es importante porque las universidades también, dependiendo del trabajo de investigación que se tenga que elaborar, tiene que hacer uso de algunas normas de redacción, ¿no? Que están establecidas justamente en esas normas, ¿no? Bien, entonces, y después ya tenemos anexos, ¿no? Que también vamos a comentar un poco ahí. En el diseño del proyecto de investigación, por lo general, se trabajan dos anexos, ¿no? El primer anexo es la matriz de consistencia, y el segundo anexo es el instrumento de recolección de información, o los instrumentos de recolección de información.
¿no? Porque pueden haber varios instrumentos que se utilicen, ¿no? Entonces, eso se tendrían que también registrar en su diseño de proyecto de investigación que forma parte de los anexos. Bien, esto es una visión general entonces de los 4 módulos que vamos a desarrollar en el curso. Y aquí les muestro el esquema, ¿no? El proyecto de investigación, que es un esquema general, repito. El esquema específico es el que guarde relación entonces con lo que le pida la universidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, planteamiento del problema. Entonces aquí está la descripción de la realidad problemática, que decíamos el módulo 1 aborda todo lo que es el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema, entonces está aquí ya la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, problema general, problemas específicos, ¿no? La idea es que ustedes, ¿no?, vayan completando la información, ¿no?, y poderla irla insertando, ¿no? Entonces, aquí el propósito, porque esto es, la descripción de la realidad problemática toma tiempo, efectivamente, ¿no? Pero acá lo que nos interesa principalmente es cómo formulan el problema general y los problemas específicos, ¿no? Si ya tienen ustedes un título tentativo para su trabajo de investigación, les podemos formular el problema general y los problemas secundarios o los problemas específicos, ¿no? Esto sí puede quedar establecido, ¿no?, como parte de un avance de su trabajo. Seguimos, por ejemplo, los objetivos, igual, objetivo general, objetivos específicos. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces aquí el avance práctico del curso debe llegar a esto, ¿no? A formular el objetivo general y los objetivos específicos también, congruentes entonces con los problemas que hemos mencionado, igualmente con el título de la investigación. Aquí en lo que es la importancia y justificación de la inversión, ya hemos dicho que para describir, ¿no?, la importancia y la justificación, aquí hay, eh, eh, digamos, aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo he dicho desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, ¿no?, desde el punto de vista social, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es importante, no? Eso se tiene que mencionar. Y son, digamos, ya es cuestión después de organizar la información para poder insertar, ¿no? La delimitación del problema, que hemos dicho que es importante, delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación social, esto es importantísimo señalar. Y también hemos puesto las limitaciones de la investigación, un poco para que ustedes vayan también centrando bien su trabajo de investigación y señalando también posibles limitaciones que puedan tener, ¿no?, o puedan encontrar, ¿no?, para el desarrollo de su trabajo de investigación. Pasamos al capítulo 2, donde está el marco teórico. En el marco teórico están los antecedentes de la investigación, nacionales e internacionales. Aquí, en lo posible, ya deben estar buscando alguna información. Si que ustedes tienen ya un tema, entonces de repente ya tienen avanzado, ¿no?, la identificación de algunos trabajos de investigación, sino en el desarrollo del capítulo, nosotros le vamos a dar una serie de pautas, ¿no?, sobre cómo ubicar de repente la información. Ya hemos mencionado de que hay algunas fuentes de consulta importantes, ¿no?, que deben ser de repente considerados de inmediato para buscar información que tenga relación con su trabajo de investigación. Identificar las bases teóricas, igualmente, ¿no? Aquí el propósito nuestro va a ser que ustedes identifiquen, ¿no?, cuáles son los ejes básicos de información que necesitan y que sean congruentes, decíamos, con los problemas y también con el desarrollo de su trabajo de investigación. Esto sí podemos llegar, ¿no?, con cargo a que ustedes después lo puedan ampliar, lo puedan profundizar, ¿no?, porque eso se trata justamente de su trabajo, ¿no? Y el marco conceptual, hemos dicho que es una serie de conceptos, términos, que de alguna manera se van a utilizar durante el desarrollo de su trabajo de investigación. Seguimos al siguiente capítulo, capítulo 3, hipótesis y variables. Aquí, este esquema, ¿no?, como he dicho, es un esquema general, ¿no?, que se puede adecuar, ¿no?, a cualquier estructura de un diseño de proyecto de investigación que exija cualquier universidad, ¿no? Hay un capítulo 3 donde están las hipótesis y las variables, ¿no? Hipótesis general, hipótesis específicas, variables, indicadores, ¿no? Y están las operacionalización de variables, que es el instrumento importantísimo aquí, ¿no? Aquí hemos puesto eh, digamos que un cuadro, de un cuadro de la operación de variables, pero todavía es referencial, ¿no? En realidad aquí todavía falta simplemente para mostrarles que aquí lo que se busca es ir viendo la forma ya de medir, ¿no?, cada variable, ¿no? Entonces, aquí lo sustantivo va a ser llegar a estos indicadores, ¿no? Pero este cuadro en su diseño
original pues tiene varias columnas, ¿no? Tiene una estructura mucho más amplia, más acabada, ¿no? Aquí todavía es simplemente muy referencial, pero al final, digamos como que debe ser este el propósito, ¿no? Las variables de su trabajo de investigación, que puede estar referido al problema principal y en algunos casos hasta incluye las variables por cada objetivo, ¿no? Y por cada hipótesis de su trabajo, inclusive las hipótesis específicas. Entonces se hace un cuadro obviamente mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no? Y estos indicadores ya implican la información específica, ¿no? Que se va a, a buscar, ¿no? Porque esto es lo que necesitamos incorporarlos en el instrumento de recolección de información o de datos, ¿no? Para esto nos sirve esta información. Cuando yo elabore mi instrumento de recolección de datos, yo tengo que apoyarme en este instrumento que es el cuadro de personalización de variables. Entonces, esta información es importante. Bien, el capítulo número 4 es la metodología. En esta metodología tenemos aquí la información que ya habíamos mencionado, ¿no? Tipo, nivel, enfoque, por ejemplo, ¿no? Método, diseño, ¿no? Después viene la población, muestra, muestreo, ¿no? Dependiendo de si hay muestra, tiene que haber muestreo, ¿no? Pueden haber trabajos en donde la población sea muy pequeña, entonces no hay necesidad de muestra, se quedaría solamente en población únicamente, ¿no? Aquí la idea es que se pueda trabajar con una población en principio, ¿no? Sería lo más conveniente, ¿no? Porque al hablar de muestra ya estamos hablando de que es un subgrupo, ¿no? De la población y esto ya necesariamente incorpora, ¿no? Un, un nivel de error, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera evitar siempre en los trabajos de investigación, ¿no? Pero a veces la población es muy grande y necesariamente hay que determinar o identificar un tamaño de muestra, ¿no? Necesariamente, no hay forma, ¿no? Es más, si la población es muy grande, incluso el trabajar con muestras nos va a traer buenos resultados finalmente en el trabajo final, ¿no? Luego tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿no? Que ya hemos comentado un poco sobre esto, ¿no? Aquí hay que describir las técnicas y también sus respectivos instrumentos, y lo mismo con las técnicas de instrumento de análisis y procesamiento de datos, que también tiene que estar bien identificada aquí la información. Y pasamos a los aspectos administrativos, y aquí en los aspectos administrativos tenemos estos componentes que ya hemos comentado, ¿no? El presupuesto, el programa de actividades, y luego después las fuentes de información, ¿no? Bueno, algunos lo identifican como bibliografía, pero ya ese término casi no se utiliza, ¿no? En la estructura de los diseños de proyecto de investigación, más fuentes de información, ¿no? Por la mayor amplitud, ¿no? De registros que se puedan hacer, ¿no? La mayor diversidad, ¿no? De registros de información, ¿no? Y acá tenemos los anexos que ya hemos comentado, los anexos básicos que se incluyen el diseño, la matriz de consistencia, y también tenemos el instrumento o instrumentos de recolección de datos. Pues aquí les muestro una estructura de una matriz de consistencia, ¿no? Que es la que tendríamos que comentar también en su momento, ¿no? Están los problemas, objetivos, y aquí debieran estar las hipótesis, ¿no? Variables, indicadores, ¿no? Y luego después, inclusive hasta los instrumentos, ¿no? No hemos puesto acá hipótesis en la matriz de consistencia porque esto también tiene una explicación, ¿no? Hay trabajos de investigación que no necesitan hipótesis, ¿no? No todos los trabajos de investigación, no todas las tesis necesitan de hipótesis, ¿no? Eso dependerá entonces del nivel investigativo, ¿no? Por ejemplo, una investigación exploratoria no necesita hipótesis, ¿no? Porque solamente tiene una sola variable, ¿no? Entonces, no habría necesidad. Entonces, para que haya hipótesis tienen que haber cuando menos dos variables, ¿no? Entonces, los trabajos descriptivos, entonces sí, ya tienen dos variables. Entonces, se pueden formular hipótesis a partir de un trabajo de investigación de nivel descriptivo, ¿no? Y con mayor razón los trabajos de nivel relacional, ¿no? Y mucho más todavía los de nivel explicativo, ¿no? Entonces, aquí sí se necesitan claramente tener eh, hipótesis, ¿no? Y es más, el uso de las herramientas, por ejemplo, de comprobación de hipótesis, también varían de acuerdo al nivel investigativo, ¿no? Para un trabajo de investigación de nivel descriptivo, yo necesito, por ejemplo, utilizar la estadística descriptiva únicamente para llegar a hacer las verificaciones, ¿no? Entonces, yo voy a llegar a resultados utilizando
cuadros, pero simplemente mencionando porcentajes, tabla de frecuencias, ¿no? Tasas, por ejemplo, ¿no? Pero ya cuando llego a los niveles explicativos, por ejemplo, yo ya necesito utilizar la estadística inferencial, ¿no? Entonces, donde tengo que necesariamente llegar a comprobar, ¿no? Un origen y un efecto, causa-efecto, ¿no? Entonces, ya hay otro nivel de información, entonces tengo que saber inclusive, ¿no? Qué tipo de datos son los que estoy utilizando, ¿no? Entonces, todo eso hay que examinarlo cuidadosamente, ¿no? Pero eso tiene que estar reflejado desde el principio, ¿no? Desde el diseño del proyecto de investigación, yo ya tengo que tener la información claramente identificada, ¿no? Eso es lo que me va a permitir entonces llegar al éxito de mi trabajo de investigación. Bueno, entonces esto es, y acá les muestro también un modelo de instrumento de recolección de datos para una variable, ¿no? En este caso la variable sería desempeño laboral y un instrumento, este sería un instrumento para un cuestionario, pues esto sería un cuestionario, ¿no? Un cuestionario trabajado bajo el modelo de escala de Likert, ¿no? Entonces, es así como ya tiene que estar preestablecido, predeterminada la información, ¿no? Identificada. Entonces, cada variable, por eso tiene que tener un instrumento de recolección de datos. Podría ser el mismo o podría ser que cada variable tenga su respectivo instrumento de recolección de datos. Entonces, eso también es posible, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trabajar desde el principio. Muy bien, entonces esto es un panorama sumario entonces de lo que es el curso básico de diseño de proyectos de investigación que vamos a desarrollar, que vamos a iniciar entonces pronto y, y esperamos en todo caso si es de su interés, entonces seguirlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Si tienen alguna pregunta específica sobre lo que se ha comentado, alguna duda, alguna inquietud, estamos a su disposición entonces. Lo pueden hacer directamente, ¿no? Levantan la mano o si no abren el micro y les puedo contestar o si no, si quieren inconveniente, lo pueden escribir igualmente por el chat. ¿Alguna pregunta? Los interesados entonces en desarrollar el curso básico pueden inscribirse entonces en la Escuela de Gestión Gubernamental. Ahí están todas las referencias para que se puedan inscribir. Entonces, el curso, según lo que está proyectado, debe comenzar entonces el próximo miércoles 3 de julio. Los invitamos entonces, están cordialmente invitados entonces para el curso básico de diseño de proyectos de investigación. Bien, entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto entonces.